Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Trauma Uretral dirigida por nuestro ponente, el doctor Irving Hernández Peñalosa, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Hernández. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Gracias por la presentación. Bueno, vamos a empezar. El tema que me ha tocado exponer es con respecto al trauma uretral. No, soy el doctor Irving Hernández, asistente de urología, y la idea, acá tenemos un poco la agenda de lo que va a tratar esta charla. Vamos a explicar brevemente o hacer un repaso de lo que vamos a hablar sobre la uretra y terminar con formas en la cual podemos evitar esto, no siendo nosotros personal de salud. Ok, para empezar, bueno, la uretra básicamente es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, ¿no? Y va a permitir que orinemos, que la orina salga hacia el exterior. Es importante tener mentalmente la división de la uretra. Lo podemos partir en dos, la uretra anterior y la uretra posterior. Acá tenemos una imagen de un corte transversal de los genitales internos masculinos. Aquí está el pene, acá están los testículos y arriba está la vejiga, ¿no? Entonces, esto que está rosadito es todo el camino de la uretra que conecta la vejiga. Entonces, la uretra anterior corresponde a todo lo que está dentro del pene hasta la segunda curvatura, que es la que está en la uretra, que es la uretra vulvar, ¿no? Y atrás de esto, a nivel del esfínter y de la próstata, está lo que es la uretra posterior. Entonces, esto es importante al momento de hablar de trauma uretral porque debemos definir en dónde está la lesión. Si hay una lesión en la uretra anterior o en una lesión en la uretra posterior, ¿no? Este tubo que permite conducir la orina está revestido de mucosa y básicamente acá por encima de esta mucosa se puede ver los cuerpos cavernosos, ¿no? Que son unas estructuras que ayudan en la erección en el varón. Es importante como vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, la primero es tratar de organizarnos y ver si es uretra anterior o es uretra posterior. Hay una clasificación de la Asociación Americana sobre los traumas uretrales, básicamente para hablar el mismo lenguaje entre todos y hacer trabajos de investigación, es esa clasificación. No nos ayuda mucho en cuanto al tratamiento, pero sí a sospechar una lesión uretral, ¿no? Tenemos grados que van del 1 al 5. El 1 es solamente una contusión, que quiere decir uno ve todo la uretra normal, pero hay un sangradito que a veces puede pasar por el meato. Grado 2 es un estrechamiento, un daño de estiramiento, que básicamente es que la uretra se elonga, no se estira. Normalmente no hay ningún daño posterior. Grado 3 ya es una disrupción parcial, es un pequeño corte que es a la uretra, por eso se extravasa el contraste. 4 y 5 ya son disrupciones completas, ¿no? Sin embargo, el 4 cuando es pequeña, menos de 2 centímetros, y el grado 5 cuando es más de 2 centímetros y compromete unas estructuras adyacentes como la próstata o la vagina. Bueno, lo primero que les comentaba era saber si estamos en la uretra anterior o en la uretra posterior. Vamos a empezar con los traumatismos de uretra posterior, ¿ok? Aquí básicamente hay que recordar que la causa más importante de la lesión de uretra posterior es la fractura de pelvis. Mira, hasta un 10% de todas sus fracturas con pelvis, hasta un 10% vienen con un trauma uretral. La fractura de pelvis suele ser unas lesiones muy descompensantes, muy sangrantes y por lo tanto lo primero que hay que hacer en la emergencia es estabilizar al paciente y ya luego de eso ver cómo ha quedado la uretra, ¿no? No es un tema de emergencia a resolver en el momento la lesión uretral posterior, pero sí es importante que la orina salga. Entonces, si hay una fractura de pelvis y el paciente no puede orinar,
Bueno, hay que hacerle una talla vesical, un sondaje por directo a la vejiga y por ahí sale la orina hasta que tengamos claro qué es lo que ha pasado. Es importante también evaluar el mecanismo esfinteriano. A veces entramos a explorar o por una razón se ha lesionado la vejiga, entonces tenemos que ver el cuello de la vejiga y más adelante en los exámenes de imágenes el esfínter uretral externo, ¿no? Hay dos tipos de lesión posterior, bueno, el cizallamiento o la tracción. Cizallamiento es como de aplastamiento, ¿no? Cuando se abre el arco pubiano y la tracción, cuando en la fractura mueve la parte ósea, está con ligamentos y al movilizarse mueve también la uretra posterior y puede generar un trauma. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, algunas imágenes. Estas imágenes son para representar las causas más importantes de lesiones de uretra posterior. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura pélvica en la cual, si se ubican bien, el arco pubiano está abierto, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay algunos ligamentos puburetrales que al momento de la fractura desestabiliza esta uretra y la uretra posterior se puede movilizar. Es como que la uretra posterior, que es la porción más fija, y la uretra anterior. Entonces, lo que va a ocurrir es una disrupción. Se rompe la uretra, ¿no? Uno se va para un lado y la otra parte se va para el otro lado. Y en ese momento, definitivamente, el paciente no va a poder orinar. Lo que tenemos que resolver en la emergencia como urólogos, bueno, nosotros y el que hace la atención primaria es derivar la orina. Lo más fácil, colocar una talla vesical y encargarse de ahí del soporte hemodinámico del paciente. Luego con traumatología ver qué tanto desestabiliza la fractura y ya posteriormente, casi al final, viene con nosotros para reparar la uretra, ¿no? ¿Está bien? No, no hay que enfocarse tanto en la emergencia de resolver la uretra, de querer operar la uretra, porque al final va a pasar con traumatología o de repente traumatología va a reparar la pelvis y nuevamente va a traccionar la uretra. Por lo tanto, la uretra posterior se deja al final para ver cómo va a ser la reparación, ¿no? Ok. Es más frecuente en varones. Sí, esta epidemiología de la frecuencia es más que todo por el tema de accidentes, ¿no? Se ha visto que esos accidentes, ya sea de moto, ya sea de caídas en el trabajo, o de un segundo o tercer piso, suele ser más frecuente en varones. Es por eso que ellos llevan la mayor carga en epidemiología sobre estos traumatismos de uretra posterior. ¿Sí bien? Entonces, recordar solo uretra posterior, traumatismos y más frecuente fractura de pelvis. Pero ahora vamos a la uretra anterior, ¿no? El tema de la uretra anterior es, digamos, no un poquito, un poco más frecuente. Casi todas las lesiones uretrales vienen en uretra anterior. Y como le dije, volvemos a la primera diapositiva, tenemos la uretra anterior, que está dentro del pene, que es la uretra peniana, y está la uretra vulvar. ¿Ok? Vulvar y peniana representa la uretra anterior y esa es la que se lesiona con mucho más frecuencia. La causa más frecuente es esa, la caída a horcajadas. No sé si se puede apreciar bien en la imagen. Aquella persona que con las piernas abiertas, generalmente varones, con las piernas abiertas, impactan la zona perineal, se golpean la zona perineal, pueden lesionar el testículo, es cierto, pero si es que no se lesiona el testículo, hay mucho riesgo de lesionar la uretra. ¿Saben? Se conoce como caída a horcajadas. Dentro de las causas tenemos las iatrogénicas, las traumáticas, las infecciosas, las inflamatorias, las congénitas y bueno, las idiopáticas cuando no encontramos una causa clara sobre la estrechez uretral. Con respecto a la iatrogénica, bueno, tenemos al final un pequeño resumen sobre esto, porque la iatrogénica tiene que ver con nosotros, tanto nosotros los urólogos, mis colegas, y, y y otros colegas médicos con el personal en general de salud. Un acto iatrogénico es hacer dañar en alguna manera al paciente, obviamente sin intención, con la intención de un tratamiento. Eso es una iatrogenia. Entonces, dentro de las causas existe una causa iatrogénica, que quiere decir que somos nosotros los responsables.
La segunda causa, traumatismo, es lo que le decía, usualmente cuando el paciente se golpea la zona perineal, es traumática, ¿no? La causa infecciosa hace ya bastante tiempo desde el descubrimiento del antibiótico, ha disminuido mucho la incidencia. Antes es el traumatismo de uretra anterior, la causa más frecuente era la gonorrea, ¿no? Ahora con gonorrea, bueno, casi nadie hace lesión uretral porque rápidamente se administran antibióticos, ¿no? Y es más, los pacientes en las postas médicas pueden encontrar antibiótico y rápidamente curarse la gonorrea, que uno lo determina cuando sale pus por el pene, ¿no? Pero ya las causas son mucho menos frecuentes. La inflamatoria, hay una enfermedad conocida como líquen escleroso que inflama todo el tejido de la uretra y no solamente la uretra, sino también el glande y a veces todo el tejido prepucial. Entonces es importante cuando vamos a reparar la uretra, ¿no? La congénita, bueno, tenemos el caso de las hipospadias, hipospadias mal corregidas cuando son pequeños, pueden llegar a la adolescencia, a la adultez con problemas en la uretra anterior. Y la causa idiopática, como les dije, cuando no sabemos qué es lo que ha pasado. Se considera que la idiopática, el paciente ha tenido algún trauma perineal, como el de la imagen, pero o no lo recuerda o lo pasó desapercibido, ¿no? Hay que considerar que dentro de las causas, las iatrogénicas ocupan el 33%, o sea, la tercera parte de las causas de lesión uretral somos los culpables. La segunda causa es la idiopática, o sea, no lo sabemos, 33% más, y el traumatismo representa el 15%. Las infecciosas, inflamatorias y congénitas llegan a representar menos del 5%. Entonces, es para tomar mucho en cuenta porque nosotros somos responsables de como vamos a ver más adelante, de la mayoría de traumatismos de uretra. ¿También? Una situación especial del traumatismo de uretra anterior, que es la fractura de pene, ¿no? Realmente es un cliché hablar de fractura de pene. En el pene no tenemos hueso, por lo tanto no puede haber fractura. El término adecuado es la ruptura de la túnica albuginea, ¿no? Que es una de las envolturas del pene. Se rompe esta túnica y obviamente empieza el paciente y puede lesionar la uretra. Mira, las fracturas de pene, hasta un 20% de los casos puede ir con lesión uretral asociada. Generalmente, la fractura de pene solo es la ruptura de la túnica albuginea, pero a veces esta ruptura es extensa y llega hasta la uretra. Y uno ve la uretra. O sea, es clásico, el paciente llega a la emergencia con una fractura de pene, pero no puede orinar. Normalmente las fracturas de pene no tendrían por qué no orinar. Cuando el paciente no puede orinar o no podemos ponerle una sonda, sospechamos fuertemente en una lesión uretral, ¿no? Que ya se va a resolver en sala de operaciones. Solamente para hacerles hincapié con respecto a la fractura de pene, miren, aquí es una túnica, la túnica, estos son los cuerpos cavernosos, acá a la izquierda tenemos una imagen sagital de un miembro genital masculino, es el pene, los testículos, aquí dentro del pene está la uretra y por encima está el cuerpo cavernoso. Acá a la derecha tenemos una imagen transversal en la cual podemos ver los cuerpos cavernosos, que son las dos bolitas redondas, y hacia abajo de esas dos estructuras está la uretra. Entonces, a veces, y esta envoltura, que es bien blanquito, es la túnica albuginea. Cuando se rompe esa estructura, rompe el cuerpo cavernoso y eso es lo que se repara. Pero a veces en el traumatismo, en la fractura de pene, el traumatismo es más intenso y puede llegar hasta lesionar la uretra. Lo importante en la fractura de pene es la envoltura. Por ejemplo, bueno, ahora la mayoría probablemente sean varones. Ahora que están en reposo, en estado de flacidez, esa envoltura mide aproximadamente unos 2 milímetros. Y cualquier golpe es difícil que se rompa o que se fracture. Pero cuando está en erección, esta túnica albuginea se va a adelgazar tanto que cualquier golpe relativamente moderado puede lesionarlo y partir la túnica albuginea, ¿no? Por lo tanto, las fracturas de pene solo van a ocurrir en erección, ¿está bien? No ocurre en un estado flácido, es difícilmente que ocurra
solamente ocurre cuando el paciente está en erección. Ahí es más fácil que se rompa la túnica albuginea y como le digo, hay un riesgo de lesionar la uretra, ¿no? En un 20% de los casos. Están en los cuerpos cavernosos, por lo tanto todavía sigue siendo uretra anterior. ¿Cuál es la clínica? Bueno, la clínica es clásica, se describe como uretrorragia y aquí también hacer una diferencia entre uretrorragia y hematuria, ¿no? La hematuria, la definición es de orinar con sangre. Orinar y es un acto voluntario. Por lo tanto, todo lo que está por encima del esfínter se conoce como hematuria. Sin embargo, lo que está por debajo del esfínter, tú no lo puedes controlar y se llama uretrorragia. Uno lo ve y es un sangrado activo que está saliendo por el meato. Puede haber disuria o hematuria también o incapacidad miccional, ¿no? El paciente no puede orinar si la disrupción ha sido completa. También puede haber un hematoma perineal si ha comprometido una de las envolturas del pene. Acá, por ejemplo, tenemos sangre, ahí se ve una gotita de sangre en el meato y tenemos un hematoma. En el lado derecho tenemos no sé si se puede apreciar, tenemos un hematoma en toda la zona perineal y en toda la zona escrotal. Miren cómo se contiene, todo eso está morado, ¿no? Entonces, suelen pasar esas cositas. Entonces, cuando queremos ya saber qué cosa es lo que pasó, es clásico la emergencia, primero resolver la derivación urinaria, poner una sonda y si no se puede poner una sonda, no intentar y hacer una talla vesical y ya está, lo manda con control con urología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hay que ver la lesión uretral. El primer examen de la izquierda es una cistoscopía. Nos permite entrar una camarita por dentro, por la uretra, todo el pene. Bueno, aquí es una visión directa. Normalmente ya ahorita utilizamos cámaras que se conectan con el citoscopio y lo podemos ver en una pantalla como de un televisor, por ejemplo, ¿no? Para determinar la localización, es decir, si es uretra anterior, uretra posterior, dónde está la estrechez y el calibre. ¿Ok? Eso me interesa cuando hay un trauma uretral. Y segundo examen a la derecha es una uretrografía retrógrada más cistografía miccional. Idealmente pedimos los dos exámenes juntos, ¿no? No es otra cosa que poner por el pene una sondita a la entradita nada más, inyectar contraste y tomar las placas con el arco en C. Ahí vemos claramente toda la uretra que se está pintando y vemos una lesión un poco rosariado, ¿no? En la uretra vulvar. Luego hacemos la cistografía miccional, llenamos la vejiga, si está con talla más fácil, si no a través de la sonda, llenamos la vejiga y lo hacemos orinar al paciente. Y la fase miccional nos permite ver la uretra posterior. La uretrografía retrógrada permite ver toda la uretra anterior y la cistografía miccional permite ver toda la uretra posterior. Y así tenemos localizado la lesión de la uretra y posiblemente dónde está la estrechez, ¿no? La estrechez. Ya. Bueno, aquí sí quería tomar un rato para hablar con ustedes sobre el tramo uretral y las causas iatrogénicas. Lo importante de la charla, aparte que conozcan las causas de lesión uretral, eh, es saber qué podemos hacer como personal de salud para evitar que esto se siga dando. Primero estamos nosotros, los urólogos. Hace unos 20 o 30 años era muy difícil conseguir equipos para hacer manejo endoscópico, ¿no? Hace ya 5 años aproximadamente, 5 o 10 años, los equipos chinos vienen con mucha fuerza y son fáciles de conseguir. Es decir, un residente que termina la especialidad y puede hacer citoscopías, ureteroscopías sin necesidad de comprarse, incluso hasta comprándose porque los costos han bajado bastante, sin tener mucha experiencia, ¿no? Entonces, la primera causa de lesión iatrogénica es la RTU, que es la resección transuretral de próstata convencional. Para operar próstata hay muchas formas. Se divide en cirugía abierta y cirugía endoscópica. Obviamente es mejor la cirugía endoscópica, la resolución es más rápida, pero hay un riesgo de lesionar la uretra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el calor, la dispersión eléctrica que puede conducir este corriente monopolar puede lesionar la uretra si uno no está bien ubicado. La idea es que el asa de resección esté ubicado en la próstata, no en la uretra. Además,
el tubo que entra, acá tenemos una imagen, mire, eso se parece a una cistoscopía, la diferencia es que el equipo no es un cistoscopio, es un recetoscopio y el calibre es mucho mayor. Por lo tanto, si está mucho tiempo el paciente en la cirugía, si el recetoscopio es muy grueso y el paciente no tiene tan condescendiente de la uretra, puede producir trauma uretral y después el paciente se opera la próstata, ya no hay próstata, pero viene por una estrechez uretra, ¿no? Y tenemos que estudiarlo para reparar la uretra. A veces también en el extremo distal se cierra un poco el meato y lo que hacemos es dilatar, ¿no? Hay que dilatar hasta que responda y si es muy persistente, ya va a entrar a una meatoplastía o una cirugía con injerto para ampliar el meato. Entonces, cuando el paciente se va a operar de próstata, hay que explicarle estas cosas, ¿no? Porque puede suceder que ya no haya próstata, esté muy bien de la próstata, pero que aparezca una estrechez uretral. Las complicaciones suelen aparecer en menos del 5%, pero el paciente las tiene que conocer. ¿Está bien? La segunda causa iatrogénica muy importante es el sondaje uretral. Recuerden que las causas iatrogénicas representan la tercera parte de todas las lesiones uretrales, ¿ok? Y solo la sonda representa el 30% de todas las estenosis uretrales. Seguramente varios de ustedes han colocado sonda Foley. No es complicado, no necesitas aparatos súper especiales, pero sí hay que tomar en cuenta varias cositas. La causa más frecuente de lesión uretral es inflar el globo en la uretra. Algunos dicen, pero ¿cómo puede pasar esto? Si pongo las sondas a la orina, infla el balón. Ahí más o menos es el problema. Lo que pasa es que uno pone la sonda, sale la orina, ya asume que está en vejiga, porque si sale la orina es porque está en vejiga, y se voltea a, digamos, recuperar su jeringa, su material para la sonda. Y al momento de inflar el balón, la sonda se está regresando, ¿no? Inflamos el balón en la uretra. Acá tenemos la sonda, varios de ustedes la deben conocer. Eso es una típica sonda, bueno, solo que acá hay 3 vías, la normal es de 2 vías. Miren, tienen acá un conductor para el globo. El mecanismo es que la sonda pasa, es de látex, así que va a pasar. No tengan mucho miedo si es que hay un problema prostático, igual la sonda va a pasar. Pasa la sonda a la vejiga, de ahí inflamos por este conducto, inflamos el balón con una jeringa de 20, le ponemos 15, bueno, ahí nos dice, ¿no? Pero le ponemos 15 o 20, inflamos el balón y la sonda ya no se va a regresar, queda atrapada en la vejiga. El problema es cuando inflamos el balón, acá inflamos y la sonda está en la uretra. Entonces, este balón no infla en la vejiga, sino infla en la uretra. Y el paciente comienza con una uretrorragia, con sangrado, o no orina, no sale nada por la sonda. Sospechamos mucho de que hay un trauma uretral. Otra forma de sospechar un trauma uretral es cuando un paciente, acá está por ejemplo la sonda, un paciente nos llama para ver un paciente, revisamos la sonda y esta parte de afuera debe quedar hasta la mitad del muslo aproximadamente. Pero si tú lo ves al paciente y eso está en la rodilla, usualmente significa que la sonda está muy salida y que probablemente el balón, mira, acá está el balón debe estar en la vejiga, pero no, probablemente el balón está en la uretra si la sonda está muy abajo. Entonces, otra forma de ver que hay un trauma uretral es cuando ves la sonda muy salida, ¿no? Muy salida. Como les digo, el error más frecuente es aquel en el cual el personal de salud está poniendo la sonda, sale orina, se voltea a recoger su jeringa, pero la sonda se regresa, ¿no? Está regresándose. No toman en consideración, inflan el balón y el balón queda en la uretra. ¿Ok? Otra cosa que, bueno, es más raro, pero miren esta imagen de la izquierda. Acá el pene flácido, es decir, el pene que no es en erección, tiene una primera curvatura que es esta, en la uretra peniana. Y la segunda curvatura es en la uretra vulvar. Entonces, cuando queremos poner la sonda, lo que hacemos es enderezamos la primera curvatura. ¿Qué quiere decir? Como si estuviera erecto el pene, lo jalan y lo traccionan hacia arriba y la sonda va entrando hacia abajo. Y cuando llega hacia un tope, que se siente más o menos, como el látex generalmente progresa, pero cuando hay un tope, un ligero tope, lo que hacemos es horizontalizamos
la colocación de la sonda, horizontalizamos el pene y ingresamos la sonda para que termine de pasar. Las lesiones más frecuentes es acá, en la uretra vulvar, porque aquí está la segunda curvatura. Entonces hay que considerar cuando coloquemos la sonda en respetar el camino de la uretra, ¿saben? Ya, ahora, entonces, para evitar la iatrogenia, obviamente, la idea es entrenar muy bien en la realización de sondaje, ¿no? Y evitar la medida de lo posible mantener las sondas por periodo de tiempos prolongados. Otra cosa es eso, no tratemos de colocar sondas muy gruesas por mucho tiempo. Lo ideal es saber, cada vez que hagan un paciente con sonda, es preguntar al médico tratante o preguntarse ustedes cuál es la razón del uso de la sonda. No poner sonda por poner o porque el paciente no se pare a orinar o porque le han operado y está con un poco de dolor. Lo ideal es que orine sin sonda, ¿no? La sonda tiene una finalidad que es cuando hay obstrucción, cuando quieres monitorizar diuresis, pero mientras menos tiempo esté colocado y mientras el calibre de la sonda sea menos, mejor para el paciente y así evitamos dañar la uretra. Recuerda que la circulación de la uretra viene por las paredes. Mientras más comprimas las paredes, más riesgo de isquemia y más riesgo de trauma uretral con una posible estrechez uretral posterior. Bueno, en el tratamiento, solamente para mencionarles, en la emergencia, algunos optan por hacer un realineamiento uretral. ¿Qué quiere decir? Unir lo que se ha roto en la uretra, unir los dos cabos y que estos se encuentren y poner una sonda. Realmente necesitas un equipo especial, ¿no? Citoscopio, arco en C, varias cositas para poder hacerlo en el momento. Por lo tanto, lo que optamos es una uretroplasia diferida. Es decir, nadie tampoco, usualmente nadie se mete a operar con una zona inflamada. Hay algunos reportes de casos que mencionan que es buena la efectividad, pero nosotros preferimos hacer una uretroplasia o reparar la uretra de forma diferida, ya sea con injerto, colgajo o ya sea término terminal. Entonces el mensaje es este, ¿no? En la emergencia no tratan de resolver la uretra, solamente que salga la orina. Si la sonda entra, genial. Si no entra, se hace una talla al paciente y ya está, no se maneja la emergencia, se maneja por traumatología y ya nosotros después vamos a evaluar la uretra. Solamente para recordar, la causa más frecuente de lesión es en la uretra anterior y dentro de ellos la lesión más frecuente es la uretra vulvar, ¿no? Culpables nosotros con la iatrogenia y en la uretra peniana el cateterismo. Hay que tener cuidado cuando ponemos la sonda Foley, ¿no? Y tomarlo con mucha precaución. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Hernández. En caso los participantes tengan alguna duda o consulta respecto al tema expuesto, pueden hacerlo llegar en el apartado del chat de Zoom. Mientras tanto, doctor, esperamos unos minutos. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Ah, ya. Claro, mientras a ver alguien se anima o le preguntamos. No, no, le preguntamos. Ya, bueno, vamos a dar unas pautas, unas sugerencias más que todo en el manejo de uretra, ¿no? Aquí, bueno, no son muchos centros en los cuales se maneja el tema de la uretra, porque el problema de manejar uretra es la recidiva, ¿no? Es importante que el paciente venga con los exámenes realizados, ¿no? A veces una pregunta es, ya, ¿qué hacemos primero? Bueno, esa imagen es porque de eso nos encargamos cuando manejamos uretra, restaurar toda la luz uretral y que la orina pueda salir sin problemas, ¿está bien? Les decía, esos exámenes son importantes, ¿no? Una pregunta habitual suele ser, ¿ya qué se hace primero? ¿La cistoscopía o la uretrografía retrógrada? Lo ideal es no lesionar nada primero, mirar. Pues no hay mucha sospecha y yo primero prefiero que se trate la estrechez, perdón, que se haga este examen, que es la cistografía, la uretrografía retrógrada más cistografía miccional, y una vez que hay una sospecha de lesión, recién vamos a la citoscopía. Recuerda que la citoscopía a veces lo dilatamos, ya se altera eso, ¿no? Solamente la idea es entrar, mirar y salir. Entonces, primero la uretrografía retrógrada y después la cistoscopía. ¿Está bien? Bueno, otro detalle es que en el momento, acá le puse en la uretroplasia diferida, ya cuando pasó mucho tiempo, el paciente llega con nosotros,
nosotros tenemos que evaluar con esos exámenes que le dije muy bien la estrechez para reparar la uretra. Utilizamos colgajos del prepucio, la piel del prepucio, la piel del escroto nos sirve como colgajos. Y en injerto nos está yendo bastante bien con la mucosa bucal. Estamos utilizando mucosa de la mejilla izquierda, la mucosa, digamos, el carrillo interno en la mejilla izquierda. Sacamos un injerto y nos está funcionando muy bien para reparar la uretra, ¿no? O sea que realmente esto es relativamente nuevo. Tenemos más o menos 15 años utilizando esto y con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer lectura de las dudas que han llegado por medio del chat. Nos consultan lo siguiente: ¿cuánto tiempo debe permanecer una sonda de silicona? Ok. La sonda de silicona puede estar hasta un mes, ¿ok? Y la sonda de látex, la convencional, normalmente máximo 2 semanas en pacientes ambulatorios. En pacientes hospitalizados, una semana. Si es que un paciente viene con un trauma uretral, o sea, un golpe en el nivel pélvico, con sangrado, y ustedes logran ponerle una sonda, esa sonda se queda 3 semanas. Y lo ideal es que sea siliconada, pero si no la de látex no hay problema. Por convención hemos quedado que 2 semanas es el tiempo límite, pero hemos dejado hasta un mes la sonda de látex y no hay ningún problema de que se calcifiquen. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿por qué en la talla vesical puede haber rebosamiento? Bueno, depende del trocar que han utilizado para hacer una talla vesical. A veces utilizan los trocas de la laparoscopía. Existen ya por descartables equipos para talla vesical, pero normalmente a veces abre mucho el huequito de la talla y por eso hay rebosamiento. Pero tranquilamente lo pueden resolver poniendo sondas de un poco mayor calibre, ¿no? Para las tallas utilizamos 16, pero a veces cuando viene con rebosamiento podemos poner una 18, una 20 sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Culminamos con la ronda de preguntas. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia e invitar a cada uno de los participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Hernández. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, gracias.